Bueno, en este segundo video un poco vamos a profundizar las críticas que Marx le hace al capitalismo y cuáles son las propuestas que él ve como superadoras de esa crisis. Eh, en principio, bueno, la raíz del problema para Marx de la sociedad capitalista, de la sociedad feudal y la sociedad esclavista es la propiedad privada de los medios de producción, que no son de cualquier medio, son de los medios de producción. Quiero decir, no cualquier propiedad, ¿sí? Entra dentro de estos medios de producción. Eso, esa propiedad privada de los medios de producción hace que las sociedades se dividan entre propietarios y no propietarios, y eso es lo que genera la lucha entre ambas clases. Entonces, para Marx ahí radica uno de los primeros problemas que tiene el capitalismo, ¿sí? Y por eso él sostiene que la historia es, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿sí? El que va permitiendo que la sociedad pueda saltar, ¿sí? De un modo de producción a otro. Como lo explicaron muy bien ustedes en el muro de Classroom, eh, con el ejemplo de la Revolución Francesa, donde la lucha entre burgueses y feudales hizo que los burgueses se impusieran y pasáramos de un sistema feudal a un sistema capitalista. Entonces, la propuesta ahí de Marx y Engels radica en este punto, ¿sí? Si hay propiedad privada, quiere decir que vamos a tener distintas clases. Entonces, la solución a la lucha de clase y al conflicto y al antagonismo de clase es la eliminación de esa propiedad privada por una propiedad colectiva, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, están proponiendo algo que en la historia nunca existió. Sí, como adelantábamos ya en la clase pasada, en los videos anteriores, durante gran parte del Paleolítico, la sociedad, la humanidad vivió sin propiedad privada, ¿sí? A diferencia de ese comunismo primitivo, ¿sí? Ahora tenemos desarrollo tecnológico que permitiría a la gente poder alimentarse y comer y vivir eh, lo mejor posible. Entonces ahí propone un sistema socialista, ¿sí? Donde la propiedad sea colectiva, ¿sí? Está en manos de los trabajadores. Entonces eliminarían las clases, porque no tendrías una clase propietaria y una clase no propietaria, sino tendrías una clase de productores, ¿sí? A eso Marx y Engels le llaman socialismo, ¿sí? Ojo que no hay que confundir, no quiere, porque confundimos por ¿cómo es? Por las experiencias históricas también de países que se han llamado socialistas. El socialismo no quiere decir que hay la concentración en el Estado de todos los recursos, como era en la Unión Soviética o como es en Cuba, sino que el que tiene que tener el control, por ejemplo, de la producción son los trabajadores, no el Estado, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque ¿qué dice Marx? Todos los obreros del mundo tienen que luchar contra el sistema capitalista en todo el mundo. ¿Para qué? Para tomar el Estado y sí implementar una sociedad socialista, ¿sí? Vuelvo a repetir, donde el control de la producción no esté en manos del Estado, sino que esté en manos de los trabajadores, de las mujeres, los estudiantes eh, y las distintas profesiones, que lo podemos resumir en trabajadores. De esa manera, dice Marx, en él se elimina el antagonismo de clases, ¿sí? Viviríamos en una sociedad socialista. Cuando todo el mundo sea socialista, finalmente, dice Marx y Engels, los estados no van a tener razón para la existencia, porque el Estado que conocemos nosotros, los países que conocemos nosotros, tampoco fueron eternos, ni van a ser eternos, son producto de la sociedad capitalista. Es decir, la mayoría de los países que nosotros conocemos, Argentina, Italia, Alemania, no sé, Estados Unidos, tienen 200 años en la historia, o sea, no tienen nada. Es más, cuando a Marx y Engels vivían, ¿no? Hoy le decimos son alemanes. Bueno, en realidad cuando ellos vivían no existía Alemania, ¿sí? Para que se den una idea. Alemania estaba dividida en varios reinados. O sea que Alemania es un país que no llega a los 200 años, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esos estados surgieron
cuando la clase capitalista, digamos, pudo superar el estadio del feudalismo, ¿sí? Ahí empezaron a surgir estos estados. Para Marx y para Engels, el Estado es lo que garantiza a través de sus leyes, de su justicia y de todos los mecanismos que tiene, que la sociedad capitalista y burguesa se reproduzca, ¿sí? Volvamos a lo que decía antes, si todo el mundo es socialista, dice Marx y Engels, ya los estados no van a cumplir ese rol. Entonces dice, se van a disolver. Y entonces uno diría, ¿y cómo viviría la comunidad? ¿Cómo viviría el mundo sin estado? Bueno, viviríamos en redes comunitarias, ¿sí? En determinadas regiones que se vayan estableciendo lazos de intercambio. A eso, cuando finalmente desaparezcan esos estados, Marx y Engels le llaman comunismo, ¿sí? O sea que ahí hay cuando uno dice en Cuba hay comunismo, hay una contradicción, o en la Unión Soviética hubo comunismo, no, a eso no le llama Marx y Engels comunismo, ¿sí? Porque son estados, y como acabo de decir, para que haya comunismo, esos estados tienen que disolverse, ¿sí? Y el comunismo, a diferencia del socialismo, dicen Marx y Engels, bueno, podríamos decir, en el comunismo no hay estados, en el socialismo sí hay estados, ahí ya tenemos una diferencia. Y la otra diferencia es que en el comunismo, según Marx y Engels, lo que va a primar es la necesidad, su dicho que es de cada quien según su capacidad, es decir, cada uno va a poner su capacidad y a cada quien según su necesidad. Es decir, una familia no va a cobrar por el trabajo que haga tal o cual individuo, sino por lo que necesita esa familia. Vamos a suponer que si yo soy, no sé, médico y vivo solo, ¿sí? Y Cacho es, no sé, recolector de basura y tiene 5 hijos, bueno, él va a ganar más que yo porque su necesidad y la de su familia es mayor, ¿sí? Y no por lo que haga, porque cada uno pone la capacidad que tiene, o sea, por lo tanto ahí vemos una diferencia entre qué sería el comunismo y qué sería el socialismo, ¿sí? Entonces también con las experiencias históricas uno podría decir, bueno, existió el comunismo y no, porque para que exista el comunismo como lo piensa Marx, todo el mundo tendría que haber sido primero socialista. Se tendrían que haber disuelto los estados y recién ahí podríamos decir hubo en tal o en cual lugar comunismo. Y también podríamos discutir si en la Unión Soviética hay socialismo o hubo socialismo, porque en realidad, como le decía yo, era después de como vamos a ver mucho más adelante, después del estalinismo, el Estado, en vez de disolverse, como pensaba Marx, cada vez fue una máquina más poderosa, ¿sí? Contrariamente a lo que pensaba Marx. Marx no dice el Estado es lo más importante que tenemos, eso lo decía Hegel, ¿sí? Marx piensa que los estados tienen que desaparecer, ¿sí? Y en la Unión Soviética lo que se hizo fue lo contrario. Cada vez ese estado, en vez de tender a disolverse, cada vez fue más poderoso y más totalitario. Y me quedaría, que por ahí se lo voy a explicar en un videito más cortito, porque hago los videitos de 10 minutos porque después es muy complejo subirlo. Y vamos a explicar la división de trabajo y el concepto de plusvalía de Marx, ¿sí?